Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Estamos platicando un poco del tema del ahorro personal, Eduardo, y de qué está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos. Es muy interesante, Eduardo, un poco para darte contexto, que en Estados Unidos, en abril y en mayo, el nivel de ahorro personal llegó a cifras récord desde 1960. Que insisto, esto es un contraste con los datos que nos dio Luis Enrique hace unos minutos. Lo interesante de esto es que cuando nosotros hicimos una encuesta en Merca 2.0 a 2,000 mexicanos, lo que encontramos es que el 32% de ellos estima que sacará tarjetas de crédito y créditos personales en este año. Ese es su primer... A ver, pero nomás contéstame uno. A ver, en Estados Unidos hay decenas de millones de desempleados viviendo del erario. Sí. O una ayuda gubernamental porque no tienen, si no le reciben eso, no pueden ni pagar la renta ni comer. A ver, otros millones están trabajando algunos días de la semana. A otros millones les redujeron el sueldo en el 70, 50, 40%. Y todavía me dicen que están ahorrando. Explícame eso, ¿dónde está la lógica? Bueno, se paró el consumo. Se paró el consumo. Se paró el consumo. Entonces hay que explicar por qué. No, sí lo dijo Álvaro. Es que yo no estaba aquí. Te cayó un rayo. Perdón, Álvaro, pero es que no te escuché. Qué bueno. No te preocupes. Pero en México también se cayó el consumo y estamos en el lado opuesto. Claro. Exactamente, y ese es un indicador que nos tiene que preocupar muchísimo, porque cuando nosotros vemos que una casa en promedio en Estados Unidos tiene niveles tan bajos de ahorro, $175,000, más o menos en promedio es el nivel pero de ahorro. Estás hablando del promedio, ojo. Estos promedios son muy mentirosos. Sí, porque en Estados Unidos más de la mitad de la población creo que tiene máximo $800 de ahorro. No, lo grave Aquí me estás metiendo a Warren Buffett y me estás metiendo a los grandes ricos. No, por favor, ese dato no me dice nada. Sí, pero el que te voy a dar sí, que la mediana de ahorro es $11,000. Es que me cortaste el camino. Sí, ahí. pero ahí también estás metiéndome a los más ricos de México y a los más pobres. Exactamente. Entonces, si tú por eso ahí sí tiene razón el presidente. Esos datos per cápita no dicen nada. No dice nada. Pero lo que sí nos dicen los datos es que en Estados Unidos, mientras el promedio es 175,000, la mediana es 11,700. Pero siempre ha sido lo mismo, ¿no? Compara los sueldos, compara todo. Exactamente. Entonces, ver que México va en una disminución de ahorros, en una disminución de consumo masivo, es un indicador que nos tiene que preocupar muchísimo. Y lo que te quiero decir es que... ¿Por qué nos debe preocupar, Álvaro? Pues primero, porque del 2018 para acá, en tan solo 2 años, pasamos de 28% de las personas que contestaron estoy preocupado por mi futuro financiero a 38% en México, Eduardo. Eso comparado con, por ejemplo, Argentina y Chile, que estaban en 52%, pues ahí vamos de volada para alcanzar a Argentina y Chile a tener... A ver, una pregunta. Cuando dices mi futuro financiero, ¿es la gente diciendo estoy preocupado porque no voy a tener ahorros? Porque en México, mucha gente en México, desde que nace hasta que muere, sabe que nunca va a tener ahorros y tal vez no tiene dentro de sus prioridades ese concepto de mi futuro financiero, porque si no tienes presente financiero, menos vas a tener un futuro financiero. Luis Enrique. No hablando del futuro financiero, preguntándole a las personas su situación económica hoy, comparada con la del futuro, ¿cómo la ve? 11.9 dice mal. Exacto. O sea, se cayó 11.9. Las posibilidades de comprar este año muebles, televisor, lavadora, aparatos electrodomésticos, se desplomó 15.9. O sea, la gente sí siente que el futuro viene muy difícil, aunque no perciba con claridad su futuro financiero. Dice, las cosas a futuro vienen peor que el presente. O sea, que esto va a afectar gravemente al mercado, mi querido Álvaro. Esto definitivamente va a afectar al mercado, y las marcas de consumo masivo con las que yo hablo están verdaderamente preocupadas porque el consumidor mexicano está llegando al supermercado con menos dinero en la bolsa, aun cuando hay un discurso
Lo que a mí me están diciendo es que probablemente transaccionalmente, es decir, el volumen de productos que se está desplazando es mayor, el consumo se ha movido a productos de menor precio y curiosamente y tristemente también de menor calidad en lo que estamos consumiendo como mexicanos. Yo no sé sus hábitos o sus conductas como consumidor, pero yo desde que empezó esta pandemia, yo hago el súper por internet. Sí, yo también. Y es curioso, pero yo ya busco precio, 100% precio. Ya no es como antes que decía, ay, voy a comprar esto, y mira, ya sabes ser un hombre, mis latitas de esto y mi quesito de esto. No, ahora me he vuelto más racional, me he vuelto como viene la cosa, tengo que ser más racional. Liliana. No, justamente creo que mi comentario va en el mismo sentido, Eduardo, por más que los datos dicen que en términos de inflación no ha habido grandes cambios, la verdad es que cuando tú revisas tu lista del súper dices, ah, caray, ¿pero qué pasó? ¿No? Entonces, sí, como tú dices, te vuelves más conscientes y dices, creo que ya no voy a comprar esto, porque de repente ya te brinca el precio y te das cuenta que te está alcanzando para menos, ¿no? Entonces, yo creo que eventualmente, por lo menos acá en México, Álvaro, sí creo que los datos tanto de consumo como de ahorro, pues van a disminuir, ¿no? Y a la par. Definitivamente. Pero la pregunta entonces, Álvaro, ¿qué va a pasar con todas estas empresas que hacen productos de consumo? ¿Qué va a pasar con todas estas agencias de publicidad, de promoción, de relaciones públicas que viven de estas empresas? Pues mira, el sector de relaciones públicas está teniendo un muy buen año. De hecho, es el sector que más está creciendo porque las marcas ahorita tienen que estarse comunicando. Hay crisis todos los días. El día de hoy un consumidor llegó sin tapabocas a un supermercado en el país y el supermercado no lo dejó pasar, salió el gerente con tapabocas y se armó la grande, te podrás imaginar, y eso inmediatamente activa los equipos de relaciones públicas. Entonces ese sector va a tener un buen año. ¿Y los demás sectores? El sector que está sumamente mal es el de promotoría, es cuando nosotros vamos al supermercado, toda esta gente que empuja producto, que mueve, que son generadores de demanda, no están. Y ahí lo grave es que estás hablando de una cantidad importante de empleo que simple y sencillamente no está. El gobierno no lo menciona, hablando de varios cientos de miles de personas que simple y sencillamente no están en los supermercados promoviendo. Nada más hagan memoria, cuando van a cualquier supermercado, ¿cuánta gente está ahí? Es empleo. Sí, vas y comes un quesito y comes una papita y una galletita con algo. Yo sales del súper, ya no quieres comer. El domingo Liliana y Hugo van a Sam's a comer. No, mi esposa Gaby me fue la que va. A botanear y si se puede. Nos quedan unos segunditos para concluir, Álvaro. Para concluir, como marcas tenemos que estar muy al pendiente de este fenómeno y tenemos que ver que nuestro consumidor tiene menos recursos. Tenemos que encontrar cómo atenderlo. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.